Muchísimas gracias, Mar, y definitivamente dar sonrisas es una forma también de sanar. Tras el doble terremoto que afectó a nuestro país, las historias de resiliencia comienzan a trazar el camino hacia la reconstrucción. Casi la mitad de las personas que sufrieron amputaciones en este suceso son niños y adolescentes. Para hablar sobre el impacto físico, psicológico y el plan para devolverles la movilidad a través de alianzas internacionales, ya nos acompaña en el estudio un gran amigo, muy querido y respetado, Juan Pablo dos Santos, atleta, conferencista y presidente de la fundación que lleva su nombre. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Han sido momentos muy difíciles para todos, pero creo que cada quien desde su lugar ha encontrado como la manera de sumar o de aportar, y yo me siento muy orgulloso. Sí se siente una gran responsabilidad porque al final es como que yo fui ese niño que está en una cama, que no sabe cuál va a ser el siguiente paso, no sabe si va a haber una esperanza, y creo que poder acompañarlos en este momento para mí es un orgullo. Juan Pablo, sabes que en este tipo de situaciones una de las complejidades más grandes que se enfrenta cuando uno quiere ayudar es saber qué decir. Y cuando tú tienes el argumento de tu propia vida como un testimonio, tal vez te da un lugar distinto para poder hablar, porque puedes hablarles con propiedad acerca de lo que ha sido tu experiencia. En este caso, ¿qué ha sido lo más conmovedor para ti de lo que has visto y cómo pudiéramos nosotros también ayudar a las personas que están transitando por esta difícil noticia de decirles que van a ser amputadas? Mira, yo siempre comienzo hablando un poco desde mis experiencias, de las cosas que yo viví, de cómo atravesé esos momentos. Empiezo a contarles anécdotas. Creo que es muy diferente y hay que separarlo, porque con los niños es muy de entender que quizás ni siquiera van a decir ni preguntar absolutamente nada, y tú tienes básicamente que hacer todo lo que quieras hacer y decir, contar y listo, olvidarte de eso. Las mujeres, por lo general, tienen mucho miedo de cómo se van a percibir ellas mismas cuando se vuelvan a ver frente al espejo, si en algún momento se volverán a sentir bien con su cuerpo. El hombre tiene mucho miedo, sobre todo, de la parte de cómo va a proteger a su familia, cómo va a tener la capacidad de proveer. Entonces cada quien tiene miedos muy distintos, pero que a la vez van atados a lo mismo, y es: volveré a tener la capacidad de hacer las cosas que quiero, de las cosas que necesito hacer para seguir adelante. Entonces siempre contarles un poco de mi historia, de ver cómo yo resolví esos temas, cómo fui viendo ejemplos. Uso todos los comodines que tengo, llamo a las personas amputadas que conozco de otros países. Si veo que la niña es muy coqueta, llamo a la modelo colombiana. Si veo que el niño le gustan mucho las cosas de acción, tengo un amigo que es actor. Entonces, bueno, ahí voy manejándolo mucho, pero creo que lo mejor que podemos hacer es acompañarlos. Y muchas veces acompañar no tiene que ver con hablar demasiado. Muchas veces acompañar es tener la oportunidad de mostrarle a ellos cómo otras personas en el mundo siguen adelante a pesar de tener adversidades. Y yo siempre digo que el ejemplo es la mejor manera y la más instantánea de demostrarle a una persona que sí va a poder. Yo recuerdo que para mí en la clínica esa persona fue Franklin Mejías, un venezolano que vive en Miami, que él perdió sus 2 manos y sus 2 piernas a los 13 años. Y es escritor, se graduó de la universidad, trabaja con su papá. O sea, hace un sinfín de cosas, y cuando uno ve ese tipo de experiencias, uno dice, bueno, si él puede, yo también. Ese es justamente el mensaje que has llevado, Juan Pablo, y realmente ha sido conmovedor todo el material que has compartido a través de las redes sociales, porque has hecho un recorrido importante por los hospitales de nuestro país, y ver las caras de esos niños, de esos adolescentes inspirados por, bueno, tu caso, por todo lo que has logrado desde pequeño, realmente es muy bonito. Pero ¿cuáles son, digamos, los retos a los que se enfrenta nuestro país en este momento en torno a esta situación tan compleja que no nos esperábamos vivir? Bueno, es dificilísimo porque la mayoría de las familias venezolanas, desde la experiencia lo digo, no tienen la oportunidad de costear un tratamiento protésico. Mis prótesis fueron donadas, y de hecho mi fundación arranca porque yo tenía un sentimiento de deuda muy grande, y yo decía, ¿cómo puedo devolverle a la vida, al mundo, las cosas buenas que me están pasando? Y ahí es donde nace mi fundación. Y después de eso es todo lo que vamos a tener que hacer nosotros como sociedad para que estos niños puedan tener una vida medianamente normal.
accesibilidad en las escuelas, en el transporte público. Entonces hay un montón de cosas que sí dependen de nosotros, que debemos preparar para que ellos no sean quienes deban resignarse a vivir la vida que les tocó, sino que en verdad cuando salgan a enfrentarse al mundo real, cuando logren recuperar dentro de sí el combustible necesario para luchar por las cosas que quieran, tengan la oportunidad de entrar a ese estudio, a ese restaurante, a ese aula. Entonces creo que hay una tarea que bien tienen que hacer ellos, y solamente ellos pueden encontrar dentro de sí mismos la capacidad de volver a levantarse, la resiliencia que van a necesitar en este momento tan complejo, pero después todos nosotros tenemos que trabajar un montón para poder preparar el país para que ellos se desenvuelvan. Juan Pablo, conozco una persona que estuvo visitando a una víctima de esta tragedia que ocurrió en La Guaira, en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Esta persona también quedó amputada de brazo y de pierna, y me cuenta que en el Hospital Miguel Pérez Carreño los amputados se contaban por decenas, que había muchísimos. Yo te quería preguntar, ¿cuáles hospitales habías visitado tú? ¿Cuántos amputados hay producto de esta tragedia? Que deben ser muchísimos, y por supuesto un dato que es muy importantísimo, que es importante, que no es menor, ¿cuánto vale una prótesis? Mire, yo he visitado 40 y tantos, no me sé el número exacto. En el Pérez Carreño creo que fue uno de los lugares donde más amputados vi. Una prótesis es relativo, porque mira, por lo menos en mi pierna derecha yo tengo mi rodilla, entonces básicamente la única articulación que perdí fue la del tobillo. Esta es una prótesis que puede costar entre unos $3.000 y $5.000 dependiendo de la edad, dependiendo del peso de la persona. Cuando cambiamos a la pierna izquierda, yo no tengo mi rodilla, solamente tengo 10 centímetros de fémur. Entonces, esta pierna necesita la articulación de la rodilla y la del tobillo. Esto es una prótesis que puede ir entre los $5.000, $6.000 hasta los $8.000, $9.000. Entonces, cada caso es muy distinto. Hay niños que fueron amputados de sus dos piernas, hay unos que fueron de la pierna derecha y del brazo derecho porque la columna cayó. Recordemos que la mayoría de estas personas quedaron amputadas por aplastamientos. Entonces, bueno, por lo general, si la viga o los escombros lo aplastaron, fue todo el lado derecho y están muy comprometidos. Entonces, bueno, cuando te das cuenta todo lo que envuelve a esto, que no solo es la prótesis, sino que también es todo el proceso de rehabilitación después de que sales de la clínica, después todo el proceso psicológico que tienes que atravesar y después pagar el tratamiento protésico y toda la rehabilitación que hay que hacer para que las prótesis se sientan como una parte de tu cuerpo y tú puedas hacer tu vida con normalidad. Juan Pablo, ha señalado todas las aristas de esta situación tan compleja, pero ¿cómo preparar a los otros niños para tener empatía y para tener solidaridad? ¿Cómo puede prepararse la sociedad para ser más humana y más consciente ante estas nuevas realidades que van a constituir parte de la dinámica cotidiana? Mira, yo creo que esta es una de las cosas más positivas que tiene este terrible momento que estamos viviendo. Y es que vamos a tener cientos de niños siendo mensajes de motivación, de resiliencia, de la capacidad que tenemos de reponernos ante los momentos difíciles, eso que caracteriza al venezolano. Mira, yo en Maturín hace 2 años tuve la oportunidad de con la fundación apoyar a un niñito que tenía 7 años en ese momento y él iba al colegio en patineta, él es amputado de ambas piernas a la altura del fémur y él se negaba a subirse a una silla de ruedas, entendiendo que él se sentía muy distinto a los otros niños y capaz le parecería como algo más divertido, pero él se manejaba siempre con una patineta y él iba al colegio de esta manera. Un año después de ponerle la prótesis, el día de la discapacidad, él habló con sus profesoras y su mamá para ver si él podía dar un mensaje en medio del patio y él le habló a los otros niños de lo que era tener discapacidad. De hecho, ese video está colgado en las redes sociales de la fundación porque es una de las cosas más maravillosas que he visto y creo que es la vocería que va a tener que tomar cada uno de esos niños para explicar que lo único que hace falta para perder los miembros es tenerlos. Entonces es la oportunidad del que los tiene agradecer y del que no educar de que sí, a algunos les tocó ser distintos por el mismo accidente, otros van a entender que tienen que estar agradecidos porque ese mismo día también se le cayó la casa encima, pero ellos sí tienen la oportunidad por lo menos de tener todo su cuerpo completo. Entonces siento que de manera global y si lo vemos con mucho amor, es un mensaje muy lindo y cada uno de esos niños va a ser
el mensaje que necesita el país para entender que la discapacidad es algo que nosotros tenemos que aceptar y abrazar con normalidad, porque al final la mayoría de las personas terminan en los últimos años de su vida teniendo de una u otra manera discapacidad. Es ese abuelito que ya no tiene la capacidad ni la fuerza de subir 3 pisos solo para ir al baño y prefiere aguantarse hasta que llegue a su casa. Es esa persona que tuvo una lesión en su pie y se da cuenta que no hay un ascensor que lo ayude a poder llegar. Entonces todas esas cosas creo que ahorita es el momento indicado para que las tomemos en cuenta, para que les demos el valor que en realidad tienen y todo el mundo tenga acceso en todos lados. Bueno, ya nos comentabas que hay diferentes retos gubernamentales, incluso personales en torno a esto, pero cuando sea posible que los niños, adolescentes vuelvan a las instituciones educativas, ¿qué aspectos técnicos realmente se tienen que tomar en cuenta entonces para atender a los niños que tengan los miembros pues amputados o que lleven una situación en particular después de esta tragedia? Bueno, son varias cosas las que habría que tomar en cuenta porque, por ejemplo, el tema de los baños. En los baños habría que incluir barandas para que ellos cuando vayan a sentarse o pararse tengan la oportunidad de agarrarse. La mayoría de las puertas deberían ser unos 5 o 7 centímetros más anchas para que ellos tengan la oportunidad de pasar si van en silla de ruedas. El tema de la accesibilidad, porque capaz muchas de las aulas están en un piso 2, en un piso 3, tener la oportunidad de programar desde antes cuáles son esos niños y en qué salones están para tratar de ponerlos en la primera planta y después ir desarrollando la capacidad de poner un ascensor, de poner elevadores, quizás no para que los use todo el mundo, pero sí la persona que lo necesite. Y todo esto para tratar de llevar el mensaje con amor, porque uno podría sentarse y decir, bueno, pero es que todos los colegios necesitan tener, bueno, sí, eso sería en el mundo ideal, pero después sabemos que hay muchas otras cosas que se suman a esto, que las arquitecturas o que esos colegios fueron hechos hace mucho tiempo, que no estaban dadas las condiciones, que no había tanta información. Entonces es ahora ver con lo que tenemos qué es lo mejor que podemos hacer para que todos ellos tengan una vida lo más normal que se pueda. Que la empatía no sea retórica, sino que también está acompañada de acciones entonces. Juan Pablo, el camino de un amputado es larguísimo, por lo que tú acabas de referir, no es solo, digamos, conseguir la prótesis, sino luego todo este proceso de rehabilitación y el proceso también interno, emocional. Yo te quería preguntar, esta alianza que está desarrollando tu fundación con algunas empresas privadas, ¿cómo funciona? ¿Acompaña a los amputados una vez que ha conseguido las prótesis? ¿Cuántas prótesis esperan conseguir? Mira, nosotros esperamos, si te lo digo de todo corazón, conseguir todas las prótesis, o sea, que todas las personas que tienen la necesidad tengan la oportunidad de estar sobre sus piernas robóticas y de reaprender, de dar sus primeros segundos pasos nuevamente. Hay como dos vertientes aquí. Una es la que hicimos con la Fundación CIREC. Ellos están desde Colombia hace 50 años trabajando con prótesis y con personas amputadas. Nos están apoyando en esta campaña que se llama Fondo Humanitario 77. También de Venezuela está el ortopédico infantil con 80 años acompañando a los niños de nuestro país. Y Fundaprocura desde hace 35 años con todo el tema de la rehabilitación. Ese es el fondo que estamos haciendo para conseguir los recursos necesarios para acompañar a todas estas personas, pero aparte para poder desarrollar un proyecto que sea sostenible, porque la discapacidad no se cura. El chamo de 7 años que quedó amputado, él va a tener que vivir toda su vida. Entonces, si nosotros le damos unas prótesis y nos olvidamos de él mientras su familia recompone toda su vida, mientras vuelven a conseguir un hogar, mientras vuelven a conseguir trabajos, probablemente dentro de 6 o 7 meses no van a tener la capacidad económica de hacer el ajuste o el cambio que se necesita por el crecimiento del niño. Entonces esa prótesis se habrá perdido. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de poder hacer el seguimiento de cada uno de los casos y cambiar los componentes que sean necesarios para que realmente sea aprovechada la inversión y la donación que hizo cada persona. Y por el otro lado están todas las empresas privadas que están queriendo sumarse, sobre todo, bueno, todas las con las que yo trabajo me senté y de una vez como si fuera una monjita, por favor, tienes que ayudarme, lo necesito, porque hay que encontrar la manera de que la empresa privada entienda que esto tiene que ser sostenible, no es un one shot, no es algo de una sola vez. Entonces si ellos nos acompañan como empresas va a ser mucho más fácil. Entonces todas las empresas, según el producto o servicio que presten, nos están acompañando para que así nosotros podamos darle la calidad de vida que merecen y el acompañamiento para poder velar por su bienestar y por su desarrollo.
Juan Pablo, el rol de las familias y esa contención emocional que debe brindar la familia a una persona que está pasando por esta situación, de qué manera se están brindando herramientas desde tu fundación y desde qué punto de vista la sociedad puede aportar. Mira, es muy complejo porque sobre todo la persona que vive una tragedia tan compleja, se permite ser la peor versión que hay en cada uno de nosotros con la persona que te acompaña. Porque tú estás atravesando un proceso y un duelo que te lleva demasiado a la rabia, al preguntarte por qué a mí. Entonces, cuando te llenas de todas esas emociones, por lo general sueles explotar con esa persona que está ahí, con mamá, con papá, con el tío. A mí me pasaba mucho y hoy en día trato de llevarme siempre a mi mamá a estas visitas para que mientras yo hablo con la persona afectada, mi mamá hable con ese que también está siendo afectado y que emocionalmente lleva un peso durísimo, y es tratar todos los días de darle esperanza a la persona que está acostada en esa cama. Es un rol muy complejo porque la persona lleva el mismo o más dolor, pero lleva menos atención. Porque todas las personas que quieren ayudar por lo general miran hacia la cama, pero nunca miran hacia ese que está ahí acompañando, a ese que también le cambió la vida, ese que ahora tiene que aprender todo sobre la discapacidad para ayudar a la persona que ama. Entonces siento que el acompañamiento tiene que ser general y hay que entender que cada uno de ellos está viviendo su proceso y ese proceso es muy individual. Juan Pablo, ya se nos agotó el tiempo, pero no quisiera despedirte sin que tengas la oportunidad de enviarle un mensaje a todas esas personas que están transitando ese duelo y que están pasando una situación difícil y tienen que de alguna manera darle un resignificado, pero ha pasado muy poco tiempo y sé que tú vas a tener las palabras adecuadas para hacerlo. Bueno, toda la información y todos los mensajes lindos que hemos dado para que puedan ver varios están en la Fundación Juan Pablo dos Santos, @Fundación Juan Pablo dos Santos. Ahí pueden apoyar la campaña, hacer sus donaciones, pero también es muy importante para que todas las personas que fueron afectadas puedan llenar el formulario y así estar en la base de datos para que podamos alcanzarlos y ayudarlos. Y tener una discapacidad no es el fin de la vida. En muchas ocasiones es el comienzo de una vida incluso más maravillosa y con una visión más amplia de las cosas que van pasando, porque en la vida no pasan cosas buenas o malas, la mayoría de las veces pasan cosas y cómo nosotros las tomamos, la actitud que le ponemos es lo que define si eso va a ser algo positivo o negativo para nuestra vida. Aunque parezca un poco absurdo, todo esto que está pasando puede hacernos mejores, puede hacer que como sociedad tengamos muchísima más empatía y amor con la persona que tenemos al lado. Y aparte nos recuerda que cuando los venezolanos nos unimos con una sola visión, cuando entendemos que somos más grandes que lo que nosotros soñamos, sino que podemos aportar de manera positiva a la vida del otro, es justo ahí cuando recordamos que somos un país maravilloso, y no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Así es, Juan Pablo, qué bellas palabras. Y bueno, la peor discapacidad es no tener amor en nuestro corazón y no tener la mirada compasiva para el otro. Gracias por estar con nosotros hoy en la emisión matutina de Noticias Venevisión y esta importante labor que hoy toda Venezuela aplaude que estás haciendo. Gracias. Vamos a una nueva pausa.